¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas, amigos y amigas de Dios? Nos toca hoy ver la primera gran pregunta de Teología 3, que es eclesiología, es el decir de la teología acerca de la iglesia, de eso se trata. Eclesio viene de eclesia, que es iglesia, comunidad. Hoy vamos a ver de qué se trata esta palabra griega, cómo de alguna manera describe la realidad de la iglesia tal cual entendemos hoy día. Para eso vamos a recorrer en primer lugar tres partes que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica al hablar de la Iglesia. En principio el Catecismo se encuentra dividido en cuatro partes. La primera de esas cuatro partes desarrolla el credo, el famoso credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, que como ustedes sabrán se encuentra dividido en tres partes. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y sigue. Y creo en el Espíritu Santo, ¿no? Haciendo referencia a las tres personas de la Trinidad. En la tercera parte del credo vamos a encontrar que dice creo en la Santa Iglesia Católica. Entonces, en esa parte que desarrolla creo en la Santa Iglesia Católica, el Catecismo nos desarrolla brevemente algunos conceptos acerca de la Iglesia de Jesucristo. Sin dilatar más la respuesta, vamos a ver el PDF. Me voy a achicar un momento, vamos a habilitar el PDF para poder hablar algunas cuestiones básicas. En primer lugar, lo que tenemos es lo siguiente: algunos elementos claves a tener en cuenta a la hora de entender la iglesia, porque la iglesia es una realidad compleja, no es una realidad tan sencilla. Dos más en la iglesia, sino que la iglesia es una categoría mítica, es una categoría relativa, o que hay que entenderla con los anteojos del mito y no con los anteojos, por ejemplo, de la ciencia, que está sobre una epistemología positivista, es decir, todo lo que existe, dice la ciencia, es lo que se puede medir, lo que se puede experimentar, lo que se puede en algún punto manipular. Mientras que la iglesia tiene que ser entendida desde una característica mítica. De hecho, cuando hablemos en Teología 2, hemos hablado de la encarnación de Cristo y hemos dicho que era 100% hombre y 100% Dios. Desde una perspectiva científica no se puede explicar cómo Jesús era 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. O era hombre o era Dios. Solo lo permite la categoría mítica, o el mito permite como gran trasfondo de entendimiento, como gran horizonte hermenéutico, como anteojos que nos ponemos para interpretar determinada realidad. Es el mito, el gran trasfondo que nos permite esquivar el gran principio de no contradicción, que es el gran principio filosófico que dice que algo solo puede ser lo que es al mismo tiempo de ser otra. Si es azul, no puede ser al mismo tiempo azul y blanca. Donde es azul y no puede ser azul y blanca al mismo tiempo. Llevado esto a la iglesia vamos a ver que tiene una dimensión espiritual, una dimensión invisible, va a decir el catecismo, y una dimensión visible, institucional, orgánica. Entonces, ¿cómo es que algo es invisible y visible, espiritual y estructural, institucional al mismo tiempo? Porque solo se lo puede entender en este gran trasfondo que es el mito. ¿Significa que si la iglesia entonces tiene que ser entendida en categorías míticas, es un invento del ser humano? La respuesta es no. Cuando a los mitos se los considera como algo inventado, como algo sin sustento histórico, es porque justamente se los está mirando con los anteojos de la ciencia. Entonces, Augusto Comte, por ejemplo, va a decir que el pensamiento filosófico y de las ciencias sociales va a ser superior al pensamiento mítico.
Bueno, eso es porque está mirando desde una perspectiva positivista, diciendo que solo lo que existe es lo que se puede cuantificar, lo que se puede manipular, lo que ya dijimos anteriormente. El mito originariamente no implica invención, sino son otros anteojos con los que miramos la realidad. Esto significa que pueden pasar, lo divino puede habitar con lo humano y lo humano puede habitar con lo divino. Por ejemplo, pensemos en el norte de la Argentina, con algunos ritos que tienen nuestros hermanos del norte, en el cual se celebra, se hace un acto sacral para bendecir el agua, para bendecir a la comunidad, para bendecir la cosecha o pedir que la tierra, en el sentido de la Pachamama, por ejemplo, siga bendiciendo y dando frutos. Eso solo se puede entender desde el mito. ¿Y deja de ser real por ser un mito? No. Vamos a ver otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta antes de pasar específicamente a la iglesia para poder entender bien qué es lo que vamos a analizar, es que nosotros, desde la perspectiva del mito, el término español historia, en algún punto condensa dos interpretaciones que otras lenguas, como por ejemplo el inglés, le dan. Nuestro término español historia recoge en sí mismo dos acepciones de palabras inglesas, o mejor dicho, dos términos distintos en la lengua inglesa, que es story, cuando hablamos de una narración. Entonces uno podrá decir en castellano, contame una historia, porque me quiero ir a dormir. Y la segunda acepción del término historia, que en español está en conjunto con este, es contame la historia de cómo Alejandro Magno conquistó el territorio persa o venció a los persas. Y eso en inglés se llama history, son los hechos que acontecieron realmente. Nosotros en esta materia vamos a hablar muchas veces de la historia de la salvación. Cuando hablamos de historia de la salvación, vamos a decir justamente estas dos acepciones en conjunto. Vamos a hablar de hechos históricos donde el pueblo de Dios percibió el obrar de Dios, ese obrar liberador en el cual los iba salvando de distintos acontecimientos. Por lo tanto, se une en la narrativa, la dimensión de story, con la dimensión de history. Entonces el pueblo todo el tiempo va a celebrar la Pascua, el pueblo judío, la Pesaj, lo mismo que vamos a hacer nosotros los cristianos, y en el fondo siempre los mismos hechos. Vamos a narrar, por ejemplo, en la Pascua, la última cena de Jesús, la institución de la Eucaristía, la pasión, la cruz, la resurrección, pero a su vez también vamos a ver que creemos que en ese hecho histórico concreto, que murió crucificado, todo entre nosotros. Entonces, el término story y el history se van a unir y lo vamos a aplicar esa lectura mítica a la historia de la salvación. La historia de la iglesia en algún punto es la historia de la salvación. Cómo Dios fue salvando a su pueblo a través de distintos acontecimientos históricos que el pueblo interpretaba que Dios los permitía o intervenía en esos eventos para salvarlos, para liberarlos cada vez más de diversos enemigos, hasta que Cristo, por ejemplo, nos libera del último enemigo, que es la muerte. ¿Alguna cuestión más para decir? Básicamente se los dejo para que lo puedan leer. Solo hoy lo que vamos a ver en esta primera clase sobre el tema, nos vamos a desarrollar, vamos a remitirnos a desarrollar unos cuantos conceptos teológicos acerca de la iglesia, conceptos básicos, para que en la clase que viene vamos a abordar
historia de la salvación, o al menos las partes más importantes de la historia de la salvación. Vamos a ver que esa historia va a estar dividido como en distintas facetas, al menos el catecismo nos marca 5 facetas. La historia de la salvación, insisto, es la historia de la Iglesia, al menos desde una perspectiva simple, en la cual va a haber 5 grandes etapas donde Dios en algún momento es como que piensa a la Iglesia, la prefigura, ¿no? La segunda prepara a la Iglesia en la antigua alianza, Cristo instituye la Iglesia, el Espíritu Santo la manifiesta a la Iglesia y finalmente la Iglesia en nuestro tiempo espera la segunda venida de Cristo para encontrar su plenitud. Eso es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Hoy vamos a ver algunas categorías básicas para poder entender de qué se trata la Iglesia. Vamos a parar este primer video en esta parte para poder después sí meternos de lleno con las categorías teológicas.